Buenas tardes, señores. Estamos aquí hoy, como casi todos los viernes. Quiero, antes de comenzar propiamente el programa, agradecer a las personas que se ocuparon y preocuparon por mi salud, que tuvo unos cuantos días fuera de circulación a consecuencia de una caída que me di. Sufrí algunas lesiones y eso, pero ya gracias a Dios todo eso ha pasado. También mi hermano, mi compañero, mi amigo, en estas reuniones, en estas comparecencias televisivas, Juan Miguel Castillo Pantaleón, también tuvo unos días fuera, estaba por otro motivo fuera del país. Entre otros lugares estuvo visitando Canadá, un país donde hay 3 habitantes por kilómetro cuadrado. Eso hace un contraste con nuestros vecinos que tienen 333 habitantes por kilómetro cuadrado, o sea, 100 veces más. Aquí es un país con una riqueza de todo tipo, increíble. Yo le comentábamos que la luz es tan barata allá y tan abundante, porque la luz es de la catarata del Niágara, que en los años que yo vivía allá no se pasaba factura por la luz todos los meses, sino cada 2 meses. Y que todo lo que había en el apartamentico donde yo vivía, con mi mujer y con mis hijos, ya me nació mi primer hijo, nunca pagué más de 10 pesos de luz por 2 meses. Y ahí todo era eléctrico. Eso hace una diferencia y esos contrastes le dan a uno otra visión que es muy interesante para las personas que piensan y se ocupan de su propio país. A mí lo que me sucedió fue que me caí y siempre me ha llamado la atención, pero precisamente ayer me llamó la atención el que salió en la primera página del Nacional. Ya lo tomaste, tómate eso para que lo pongamos, para yo hacer un comentario sobre eso. Yo simplemente metí un pie en un sitio donde no debía haberse metido el pie y me fui de cabeza y caí sobre un filo de un concreto, se me fue la nariz, etcétera. Miren, ayer eso es en una de las calles de Santo Domingo. La fotografía mencionaba que en ese trozo de Santo Domingo Este hay 12 furnias de ese tipo. Miren 2 niños donde vienen por la sala. Si yo con un hoyito, cuando me metí un pie, por poco me mato, imagínense ustedes cualquier dominicano que se caiga en un hoyo de eso, de noche o de día, fácilmente se mata y más de uno se ha muerto. Yo recuerdo una señora que yo quería mucho, que fue mi profesora, doña Amelia Sabater, la esposa de don Poncio Sabater, que hay hasta una calle por ahí con el nombre de ella, que ya siendo muy mayor se cayó en un hoyo de eso. Y bueno, no tengo que decirle a una señora de edad qué le pasó. Eso no cuesta nada tapar eso es un descuido imperdonable de parte de las autoridades municipales en primer lugar y del propio gobierno. ¿Cómo es posible que eso exista? El ver eso me aterrorizó a mí ayer, por esa razón que yo le acabo de decir. Aquí se gasta mucho dinero, mucho disparate y que esas cosas sucedan. Oígame, es una cuestión muy dificultosa. Ustedes saben todo lo que ha pasado en los últimos días, todas las posiciones que se han tomado. Todo el mundo sabe que el Comité de los Derechos Humanos ha querido venir a hacer aquí, hasta cambiar la Constitución. Había muchas personas, los que seguían la línea de los comentaristas de televisión y de radio, los que siguen la línea que creen que es del gobierno, diciendo siempre lo que ellos creen que está orientado. De repente, cuando ayer, por ejemplo, el expresidente Leonel
Fernández, que es el culpable de muchas de las cosas que han pasado y de toda esa invasión de haitianos y muchísimas otras cosas, pero no vamos a hablar de eso. Pues, adoptó una posición que es la que no podía adoptar otra en función de la República Dominicana. Ahora están todos diciendo, pero qué bueno. Yo he dicho siempre que en la televisión hay que ser muy cuidadoso, porque el que está en su casa viendo la televisión, a los 2 minutos de estar viendo al individuo que está haciendo el programa, se da cuenta si está hablando con convencimiento, si está hablando por boca de ganso, si está defendiendo los intereses espurios de determinado grupo, o si está hablando honestamente con sus intereses, lo que son los intereses normalmente de la población dominicana. Por eso es que hay que tener mucho cuidado con todo eso. Pero no voy a seguir con esto porque aquí tengo a mi compañero de oro, Juan Miguel. Gracias por compartir conmigo. No, Armando, primero, buenas tardes a la teleaudiencia. Efectivamente, tengo el privilegio de venir algunos de los viernes, que la hora de consuelo cede al Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, y a comentar casi siempre desde la óptica jurídica, porque esa es mi profesión. Armando es médico, el tema de la problemática de la migración haitiana referido al impacto que tiene en su única frontera terrestre con la República Dominicana y cómo esto arrastra a consecuencias tremendas el empleo, la salud, pero también los destinos de un país que ve amenazada su identidad, puesto que República Dominicana recibe de Haití una migración masiva en una proporción tal que compromete su espacio vital y las posibilidades de sobrevivir. Obviamente ha alertado uno también desde el comité, lugar en donde confluyen personalidades y ciudadanos de todo el espectro social, económico y político del país. Nosotros tenemos en el comité gente como, por ejemplo, don Ramón Andrés Blanco Fernández, fundador del PLD. Y tenemos también a José Miguel Vázquez, por ejemplo, el delegado del PRD en la Junta. Pero ahí, Joaquín Ricardo, sobrino del doctor Balaguer, y muchísima gente, no voy a empezar a mencionar nombres porque se va a quedar. Y Consuelo, que supuestamente es reformista. Ahí tenemos de todas, militares, hemos tenido de congregaciones religiosas, de todas las profesiones, hasta simples ciudadanos, sindicalistas. Hemos a lo largo de todos estos años mantenido en un solo discurso. El discurso es que la realidad haitiana, que es un Estado fallido, requiere de un involucramiento de la comunidad internacional. Es un problema humanitario que compromete la supervivencia también del Estado dominicano si se maneja con irresponsabilidad. El control migratorio es, por lo tanto, un imperativo de las políticas públicas. Ha habido una absoluta irresponsabilidad. Desde el comité, miembros de él de una u otra manera se involucró en la redacción de la ley de migración que había sido preparado por un especialista, el doctor Juan Manuel Rosario, a quien muchos de los miembros del comité conocimos a propósito de eso, cuando se había preparado el borrador de la ley de migración en el Senado. Miembros del comité y gente que estaba ahí entró al comité a formar parte de él, porque no es una institución formal. Esto es una ONG en la que nadie tiene un sueldo. Aquí lo único que hacemos es trabajar y aportar y hacer cosas para mantener estos temas en la palestra con un abordaje serio y desapasionado. Lógicamente, cuando se aborda de manera seria y racional, todas estas agendas ocultas de quienes quieren, siguiendo una línea estratégica regional de parte de los países, principalmente potencias regionales, que no quieren que esa migración les llegue a sus países, quieren forzar a que esta migración sea asimilada por la República Dominicana. Porque para que la muerte vaya a tu casa, que vaya a la del vecino. De eso es que se trata. Y uno de los sofismas, una de las falsedades con la que se disfrazan esos propósitos oscuros es el tema de los derechos humanos. Y de buena primera en ese discurso, regalar la ciudadanía dominicana es un derecho humano.
Y tener control de frontera es violar derechos humanos, una concepción absolutamente distorsionada y de interpretación capciosa de los alcances de los derechos humanos y fundamentales. Los foros jurisdiccionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido permeados por esta visión que impulsa una política regional impulsada por los países que son potencias, que son el sostén económico de esa jurisdicción, pero que no las reconocen. Es decir, no hagan como yo hago, sino como yo digo, porque al final de cuentas de eso que se trata. Y sobre la base del discurso humano, aquí en este país, que tenemos un problema de falta de información, más autoridades públicas que son desempeñadas, esas funciones públicas, por gente que no tiene usualmente dominio profesional, y el tema de la práctica clientelar no permite que el Estado vaya a servir gente con preparación, sino parte del pastel de repartición de cargos por sueldos. Entonces el servicio exterior no ha escapado a eso, y no hemos tenido servicio exterior, ni tenemos ahora tampoco. Salvo honrosas excepciones, usualmente las embajadas y los consulados y el personal que trabaja en Cancillería es parte de un pastel político que se reparte cual piñata entre los sectores políticos. Entonces los mejores técnicos son relegados dentro de Cancillería, o sencillamente no se les pide opinión dentro del sector privado a gente que tiene preparación y que está dispuesto a ayudar. Y luego que hacen el tollo sobre la base muchas veces de la ignorancia y otra de las complacencias con el poder colonial, porque hay un colonialismo que todavía se ejerce, aún más feroz que el que se ejercía cuando no éramos independientes, porque al menos las metrópolis tienen obligaciones con sus colonias, pero en el estado actual de cosas tenemos los grandes perjuicios de un sistema colonial sobre la base de una supuesta independencia, y tenemos gobernantes que lo que hacen es complacer, son yes sir, complacen todo lo que se manda desde el imperio. Y como obviamente la política ha permeado esa jurisdicción de derechos humanos, pues también ahí se están socavando las bases del derecho internacional con interpretaciones absolutamente descabelladas de los instrumentos internacionales. En estas últimas semanas coincidió, en 3 semanas pasó de todo, y yo estaba fuera del país, tal como dice Armando, en un viaje muy largo, y entonces me atrapó fuera la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una sentencia invasiva que viola la Convención de Viena de Derechos de los Tratados. Y voy a explicar eso aquí. Viola el artículo 53 de Derechos de los Tratados. Principios elementales del jus cogens se los llevó de encuentro. Entre ellas el de autodeterminación y principio de no intervención. Es una norma fundamental, base del derecho internacional, y que crea todo lo que llamamos en derecho internacional público el dominio reservado de los estados, temas de nacionalidad, es decir, control de la población, quiénes son nacionales y quiénes no lo son, el tema de nacionalidad, y ingreso y permanencia de extranjeros, es decir, control del territorio, que son de los atributos fundamentales del Estado soberano, es decir, y cuyo tercer elemento es el de gobierno propio. Y esta jurisdicción, llevándose de encuentro ese principio cardinal del artículo 53 de la Convención de Viena de Derechos de los Tratados, invade competencias propias del derecho interno de un Estado, en una jurisprudencia horrendamente abusiva, ostensiblemente parte de una agenda que trata de forzar a República Dominicana a hacerse cargo de un Estado fallido que no tiene gobierno, señores. En Haití no hay gobierno, hay un presidente, pero eso no significa que haya un gobierno válido, porque ellos tienen un sistema político, constitucional, parlamentario. Es decir, que es el Parlamento quien debe gobernar, el presidente es el jefe de Estado, pero quien gobierna es el primer ministro que nombra el Congreso, y ellos no tienen Congreso porque cesó el periodo para el cual fue elegido, y entonces la Constitución establece que a falta de Congreso se gobierna por decreto con el presidente. Y ese gobernante que tenemos allá de aquel lado, que no ganó ni con un 5% de los votos, esa es la realidad, eso es lo que pasa, crea un estado de cosas como lo han hecho todos los gobernantes desde el inicio de la historia del Estado haitiano, para manejar el gobierno como quiere, sometido por casos de corrupción
Esa es la realidad. Y como la comunidad internacional se hartó de dar dinero ahí, se los roban todo a un país que no tiene escuela, no tiene sistema de identidad. Es decir, tiene la población con la proporción más alta de registro civil, de indocumentación en todo el continente. Y como parte de ese carnaval de poses de las organizaciones humanitarias, del sistema de Naciones Unidas y del sistema interamericano de derechos humanos, se pretende asimilar todos esos indocumentados con la situación de apatridia, que apatridia es una situación que no tiene absolutamente nada que ver con la indocumentación. Apatridia es cuando una persona no tiene derecho a reivindicar la nacionalidad de ningún Estado, porque el Estado desapareció o porque no hay manera de que se establezca. Entonces el hijo de haitiano sin papeles no deja de ser haitiano, simplemente no tiene papeles. Eso se llama indocumentación, eso no es apatridia, eso lo saben. Pero todo eso forza a la República Dominicana a decir, si usted no hace dominicano a los haitianos, son apátridas. Eso es una locura. La Corte Interamericana de Derechos Humanos es un organismo jurisdiccional que crea una convención de derechos humanos que se llama Convención Americana de Derechos Humanos. Esa convención establece que con su ratificación no operaba de manera inmediata el reconocimiento de la competencia jurisdiccional. El concepto de competencia es la atribución que tiene un órgano judicial para conocer de casos. En el caso de las jurisdicciones internacionales, usted tiene que consentir expresamente en reconocerle a esa jurisdicción capacidad para juzgarlo. Eso es un acto soberano que ejerce el Estado y que dentro de las constituciones usualmente dan los órganos de mayor legitimidad, que no es el presidente, es el Congreso, que es el primer poder del Estado. Y en nuestras constituciones desde siempre, los compromisos internacionales requieren de la ratificación del Congreso. Y la Convención establece que con respecto a eso, al reconocimiento de la Corte, esa no requería una convención adicional, sino una declaración. La pregunta entonces, ¿quién es que da la declaración? Si para un compromiso internacional se requiere la ratificación del Congreso, con mayor razón, un compromiso de colocarte bajo una tutela en donde tú vas a ceder parte de tu soberanía, tú necesitarás la ratificación del Congreso. Porque es lo mismo con los préstamos. Entonces, cuando yo vi a algunos de esos comentaristas, que por cierto cobran en esos financiamientos internacionales, atacar el contrato de la Sunland, pero defender el instrumento de reconocimiento que mandó un presidente sin mandarlo al Congreso, uno tiene que preguntarse qué clase de razonamiento cojo es ese, porque el razonamiento debe ser el mismo. Si tú necesitas ratificación para un compromiso que simplemente tiene que ver con dinero, no necesitará con mayor razón uno que tiene que ver con colocar toda la nación, todo el Estado bajo el auscultamiento de un órgano jurisdiccional, de que te juzguen. Pero peor aún, en toda la jurisprudencia que hay internacional, más la convención aplicable de derechos de los tratados para la época en que eso aconteció, que no, por cierto, no es la de Viena de derechos de los tratados, sino que es la convención de La Habana sobre derechos de los tratados del año 28, que establece que las normas de reconocimiento, la capacidad de reconocimiento, estaba determinada por la constitución de cada país. Esa Convención Americana de Derechos Humanos, que es del 69 y que fue ratificada por nosotros en el año 77, establece, sin embargo, que las reglas de su interpretación estarán referidas a la Convención de Viena de Derechos de los Tratados. Convención que el Estado no vino a reconocer sino en el año 2009. Entonces, esta sentencia, que no solamente es dada por un organismo que no fue ratificada, su reconocimiento de acuerdo a nuestro derecho interno, nunca fue planteado el incidente por esa Cancillería, penetrada por esas mismas ONG y todos esos abogados defensores de los derechos humanos. Nunca plantearon el incidente. Pregúntenle a esos teóricos constitucionalistas que andan por ahí ahora. Ahora han surgido unos con unas ideas... No, hay algunos que dicen, ay, pero yo se lo dije al presidente. Muy peregrina. Uno de esos timacles. Déjame decirte que, como tú dijiste que yo soy médico dentro del grupo, yo quiero decirle al público que nos está oyendo, en primer lugar, que así como nosotros tenemos que defendernos, la soberanía nuestra y nuestra frontera, en los Estados Unidos hoy mismo han dicho que tienen
1.500 kilómetros de los 3.000 kilómetros de frontera que tienen con México, protegidos por los drones que en el último año han realizado 10.000 vuelos para controlar la inmigración. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Claro. Hace unos días salió la Secretaría de Salud Pública Dominicana, dijo que había en la República Dominicana 140 o 160 casos de la tuberculosis esa tan peligrosa que no tiene el tratamiento que hay en Haití. La Asociación Médica Dominicana, que ahora está dirigida por este doctor Sin, dijo que eran, que eran 800. Yo me entretuve mirando en los organismos internacionales cuántos había en Haití. En Haití hay 22.000 casos de eso. ¿Eso es lo que están registrados? Eso es lo que están registrados. Imagínense ustedes cuando toda esa gente venga para acá. Claro. No solamente tenemos ese problema, tenemos varios otros problemas de salud con eso que nos están perjudicando. Si los norteamericanos tienen derecho a defender sus fronteras, nosotros no tenemos derecho a defender la nuestra. Sí tenemos. Claro. Y vamos a echar ese pleito. Y lo seguiremos echando. Vámonos a comerciales y cuando bajemos vamos a hablar de lo que vamos a hacer. Sí, señor. Y de lo que está pendiente por hacer. De la Navidad. No tiene alcohol. No tiene alcohol. Por eso todos los dulces que tú vayas a hacer con ponche, puedes usar el ponche rica porque no tiene alcohol. Y lo puedes usar en tu casa para la familia. No tiene alcohol. Ahora, si tú quieres darle unos toquecitos, tú entiendes, de ponerle algo, pues tú le das su toquecito de alcohol. Pero eso es si tú quieres. Si no, el ponche rica, que es el ponche de la Navidad, por supuesto, ya está en todas partes el ponche rica, Plaza Lama, todo lo que tú quieres está en Plaza Lama. Belleza, en Plaza Lama para la Navidad. Hoy es miércoles, mañana es jueves VIP. En Óptica Oviedo, compra los cristales, la montura, es gratis. Mañana jueves VIP en Óptica Oviedo. Un seguro Pepín. Las clases de matemáticas Capul las está dando el Quipe Abadía y está en todos los supermercados Bravo. En todos. En la cafetería de los supermercados Bravo. ¿Ok? Ok, fritos para que te lo puedas comer o te lo puedas llevar de inmediato. El Quipe Abadía. Tu café es Santo Domingo y el bizcochito es esponjoso. Bizcochito esponjoso. La merienda de los niños dominicanos, hay bizcochito esponjoso natural, bizcochito esponjoso relleno de piña. Mañana les voy a traer, hay pan, hay galletitas, hay una cantidad enorme de productos. Pero bien, señores, aquí estamos de regreso con ustedes. Este viejo nacionalista de hojalata y acompañado de otro nacionalista de hojalata. No, pues yo soy de hojalata oxidada, de hojalata nuevo, lustroso. Sí, a mucha honra. Sí, sí. Yo quería decir como dice nacionalista, yo me siento más bien. Ellos creen que eso ofende. No. Y los traidores creen que eso ofende. Mucha gente me ha preguntado, ¿y cómo comenzó eso de los nacionalistas? Entonces yo les traje este libro, Galería Heroica, que es un libro de poesía que hizo Joaquín Balaguer y que reeditó en el año 1994. Él lo reeditó con un solo propósito y fue que dedicárselo a un grupo de personas. ¿A quiénes se lo dedicó? Bueno, los que eran los originales nacionalistas. Una pequeña lista que él hizo aquí. Dice, a los señores, doctor Yotín Curi, fallecido. Licenciado Luis Julián Pérez, fallecido. Doctor Pedro Manuel Casal Victoria, fallecido. Licenciado Federico Enrique Grateró, gracias a Dios, todavía está bien y vivo. Y miembro del comité. Y miembro, claro.
Licenciado Miguel Ángel Velázquez Mainardi, fallecido. Miembro del comité también. Licenciada Consuelo de Pradel, reina del comité. Doctor Abelardo Piñeiro, también fallecido. Miembro del comité. Arquitecto Leopoldo de Payana Nanita, que también está, gracias a Dios, vivo. Doctora Altagracia Español, fallecida. Doctor Máximo Veragoy, fallecido. Doctor Luis Augusto Ginebra, fallecido. Un servidor, Armando Armentero, y Jacinto Gimbernal. En total, de ese grupo de 13, 8 ya han fallecido y 5 están vivos. Ahí fue que comenzaron los nacionalistas, que después nos convertimos en nacionalistas de hojalata, a mucha honra. Ahora, nosotros, yo soy uno de los 5 sobrevivientes, gracias a Dios hemos encontrado el apoyo de gente jóvenes, como Juan Miguel, y de varios más, a los cuales queremos apelar hoy, porque nosotros estamos viejos y necesitamos que alguien tome la antorcha. Por cierto, hablando de antorcha, el doctor Joaquín Balaguer, que firmó de su puño y letra esa dedicatoria, ya en aquella época, miren cuando hacía todavía esa firma tiene el rabito. La firma con el rabito. Sí. Sí. Dice, como testimonio de admiración y solidaridad por su actitud patriótica al levantar hasta el tope del asta la bandera del nacionalismo dominicano para edificación y enseñanza de las nuevas generaciones. Yo me siento muy orgulloso de estar ahí, por eso es que me siento tan orgulloso de ser un nacionalista de hojalata. Pero hay muchos nacionalistas más hoy en día. Y una generación de nacionalistas jóvenes. Cada vez que hacen un evento en las universidades, a las que van estos teóricos, muchos de ellos dicen que son constitucionalistas. Yo no soy constitucionalista, yo soy doctor en Derechos Fundamentales, valga la aclaración. Siempre terminan corridos, porque es gente que no puede debatir mucho. En esta posición de los nacionalistas de hojalata está quien les habla, pero está lo más granado de la doctrina nacional en materia de Derecho Internacional Público, Cristina Aguiar, profesora de la Universidad de París. Hay que quitarse el sombrero antes de ella. El sombrero y la toga. Está Juan Manuel Rosario, está José Miguel Vázquez. En las generaciones jóvenes está Juan Miguel Castillo Roldán, que tiene un tratado de recopilación de todo el derecho migratorio que tiene 800 páginas. Y su papá, que para mí todavía está joven. Gracias. Está el doctor Valerio Jiminián, Miguel Valerio Jiminián, que ha participado en algunas actividades, lo consideramos parte del comité también, porque también ha participado en actividades a las que los hemos invitado y ha participado. Cuando tú juntas, y otros más, cuando tú juntas la obra de estos que somos abogados, llenamos un anaquel entero con obras sólidas. Y entonces sobre la base de ese conocimiento yo voy a decir algunos detalles porque estamos en la parte final del programa. La sentencia dada por el Tribunal Constitucional, por cierto, fruto de una acción de declaratoria de inconstitucionalidad, que quien la redacta es Juan Manuel Rosario, pero la firman miembros del comité. Ahí está Leila Roldán, Casal Victoria, que falleció, de los mencionados por ti. Es decir, muchísima gente. La acción en declaratoria de constitucionalidad de la ley de migración salió del comité, la ley de migración, el reglamento de aplicación de la ley de migración. La acción en declaratoria de inconstitucionalidad del instrumento de cumplimiento de una sentencia de la Corte Interamericana, del Comité de Impulso, esa la hizo Pelegrín, pero firmamos todos los demás. La acción en declaratoria de inconstitucionalidad contra el decreto 327 que invalidó, que está pendiente de fallo, señores, eso hay que pedir al Tribunal Constitucional que falle eso, la frontera está abierta, eso, el freno, así como el Tribunal Constitucional ha blindado la nacionalidad dominicana con la sentencia 168, ha blindado la soberanía con esta última sentencia 256. Necesitamos esa sentencia de declaratoria de inconstitucionalidad del decreto 327, un decreto que invalida una ley y que invade competencias constitucionalmente reconocidas a otro poder del Estado, como es el Congreso, que por mandato expreso de la Constitución es quien tiene la competencia para hacer todo lo que tenga que ver con la migración mediante ley. Pues bien, esa sentencia del Tribunal Constitucional
que declaró inconstitucional, atención, que eso era lo que siempre decíamos, todos esos teóricos que andan por ahí, ve a ver, no hay ninguno que sea doctor. No, doctores, no, ahí no hay doctores. Lo que nos podemos, lo que en el caso... Agitadores, sí. Pero... Sí, no, pero doctores no tienen una tesis doctoral, exceptuando uno, hay uno que sí tiene, pero ese ha tenido que recoger y darse cuenta de que se cometió un error. Y ahora anda justificando porque él fue de lo que arrastró al presidente el asunto. Ahora dice, no, pero yo le dije, y no me hizo caso. Muy bien. Por el efecto de la sentencia, la Constitución establece, y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que tiene carácter sustantivo, que eso tiene un efecto absoluto y vinculante a todos los poderes públicos. Es decir, ya eso no es reconocido de acuerdo a la Constitución. Atención, para que los constitucionalistas se recuerden de que el tema de la jerarquía de los tratados internacionales y la definición del alcance del concepto de constitucionalidad ya fue fijado por una acción de declaratoria de inconstitucionalidad, que por cierto fue impulsada por miembros del comité en una materia distinta, más bien propia del tema medioambiental, que fue la de la acción de declaratoria de inconstitucionalidad contra la ley sectorial de áreas protegidas. Esa la preparamos entre Leila y yo, y firmó muchísima gente, porque aquí el mérito no es individual, es una cuestión colectiva. Y señores, ya la interpretación que se impone por propio mandato constitucional al Tribunal Constitucional, esa jerarquía, esa pirámide normativa está clara. La Constitución como norma máxima del derecho interno no puede ser vulnerada por un tratado internacional. Cuando usted oye hablando toda esa vacuencia, porque es disparate lo que habla, búsquese esa sentencia del 9 de febrero del año 2005. Y eso que yo no soy constitucionalista, pero algo leo. Pues yo estudié de día y de noche no se me iba la luz. Eso es importante. Entonces, no hay vuelta floja. Entonces, veo al gobierno que dice que va a hacer unas consultas. Yo no sé a quién va a consultar, me imagino que a la misma gente que siempre iba consultando para volver a meter la pata, como hizo con el plan de regularización del decreto 327, e igual también con la ley, el reglamento de aplicación de la ley 169, que la metió hasta el... metió los dos pies. Casi no están votando, así que vamos a ver. Entonces, atención, lo de los bloques. ese efecto es absoluto. Veo que están haciendo un proceso de consulta de que para pedirle a la Corte Interamericana, si hace eso el presidente y el canciller, que sepa que viola la Constitución, y no voy a arrastrar al comité a eso por el que quiera firmar conmigo, pero me voy a querellar personalmente si el funcionario de la Cancillería que haga eso está violando y desacatando esa sentencia. Eso tiene un efecto absoluto. Ya tú tienes otro que firma ahí también. Y por último, el comité se va a embarcar en una campaña que anunciaremos por aquí mismo, un blog para la frontera. Así que necesitamos la colaboración de cualquier ingeniero, cualquier familia que nos preste un solar que esté cercado para ir haciendo acopio de los materiales de construcción. Vamos a juntar los blogs. Y vamos a hacer vamos a hacer un manifiesto para involucrar a la ciudadanía en esto. Señores, muchísimas gracias por habernos acompañado en la hora de consuelo. El doctor Armando Armenteros y quien les habla, el doctor Juan Miguel Castillo Pantaleón. Pues agradece muchísimo que nos hayan acompañado. Hasta la próxima semana. Vamos a ver si volvemos la semana que viene porque tenemos muchas otras cosas que decir. Así es. Hasta entonces.